Yo creo que uno de los mejores placeres de la vida que Dios nos ha dado es comer, ¿sí o no? Es comer, ¿sí o no? Entonces, a muchos de nosotros nos gusta ir a un buen lugar a comer, ¿verdad que sí? No vamos a cualquier lugar, ¿verdad? La dinámica de ir a comer por lo general es que escogemos un buen lugar, no necesariamente el más elegante, donde yo me sienta a gusto, ¿verdad? Porque sabemos que es un lugar bonito, sirven comida muy sabrosa y claro, tenemos que ir bien acompañados, ¿no? De la persona que amamos, novia, esposa, familia. Así que ahí tienes tarea, pastor, ¿los vas a llevar a comer? ¿Es de Dios? ¿Confirmaciones? ¿Para que te lleve, Miguel? Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces, es agradable poder escoger un buen lugar, ¿no? Ver el menú, disfrutar de la compañía, disfrutar del lugar y disfrutar de los alimentos. Qué rico es eso, ¿no? Sabroso, disfrutas. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta llegar, atragantarnos y vámonos, rápido, ya comí. ¿Verdad que no? Disfrutamos el momento, ¿sí? Lo mismo sucede al estudiar la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar el momento. Tenemos que disfrutarlo, paso a pasito, bocado a bocado. No se trata de atragantarnos. Por eso es tan importante que aprendamos a estudiar la palabra de Dios. El tema de este mes que estamos tocando es eso, lo importante o la importancia de estudiar la palabra de Dios. Y el título de este mensaje le puse, la palabra de Dios se disfruta, se mastica y se digiere. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu presencia. Dios, en verdad no hay nada más hermoso, Señor, que estar delante de ti exaltando tu nombre, Dios. Ya tuvimos una clase, tuvimos un tiempo de oración, tuvimos un tiempo de alabanza, Dios, de adoración, de anuncios, de diezmar, Señor, de venir a honrarte. Padre, yo te pido que ahora en este momento, Dios, tú nos abras el entendimiento, que ayudes que nuestro corazón reciba esta palabra, Dios, y que la pongamos por obra. Que no solamente se quede en letra o en escuchar, Dios. Te pido por mi vida, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, eres poderoso. Quita todo lo que te estorbe de mí, Señor. Cualquier cosa que venga delante de ti no te guste de mí, quítala, Dios. Para que sea tu Santo Espíritu hablando el día de hoy. Y que en verdad sea una palabra, Dios, que edifique a tu iglesia. Porque tú la pagaste, Jesús, a precio de sangre. Es tu iglesia. Nosotros nos esforzamos por enseñar tu palabra. Que no sea yo, solo sea el instrumento, en el nombre de Jesús. Amén. Busque Mateo 4:4. Mateo 4:4. En una ocasión, si recuerda, cuando Jesús es bautizado y después de que sale, dice que el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Y es probado, ¿no? Por Satanás. Estoy dando el contexto. Pero llega un momento en que Satanás le dice, si tienes hambre, porque tuvo hambre, ¿no? Dice, convierte esas piedras en pan. Para ti no es imposible. Y Jesús contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3, que dice, y te afligió, hablando Dios al pueblo de Israel, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Jesús en esa sabiduría remarca la importancia que tiene el estudiar y conocer la palabra de Dios. Hay 3 etapas para el conocimiento. Uno es la lectura, otro es el estudio, pero hay algo más hermoso, el escudriñar. Son 3 etapas, tienen cada uno su diferencia, pero leer es solamente pasar la vista por un escrito, comprendiendo el significado de los símbolos, letras, lo que está, ¿no? Ahí dice renacimiento, me queda claro, ¿verdad? Estudiar es analizar lo que leemos, formulándonos preguntas, repasándolo varias veces y sacando conclusiones. Yo puedo leer Comunidad Cristiana Renacimiento, pues es un lugar donde se reúnen los cristianos, los aleluya, órale, suave, ¿no? Pero si yo quiero escudriñar, dice que escudriñar es examinar con extremo cuidado y atención los detalles de un texto
para descubrir algo. Entonces yo digo, Comunidad Cristiana Renacimiento. ¿Y qué es una comunidad? Tienen algo en común. ¿Y por qué tienen algo en común? Y me pongo a escarbarle, ¿no? Porque son cristianos. ¿Y por qué son cristianos? Y me pongo a escarbarle. Porque tienen a Cristo en su vida. ¿Y por qué se llaman Renacimiento? Pues no sé, algún día preguntaremos por qué. Porque renacimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia que hay en estas tres etapas. No solamente es leer la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios. Hace unos días leí una frase que decía: hay libros tan deliciosos que se devoran de un solo bocado. Y llegué a la conclusión de que la palabra de Dios no se devora. La palabra de Dios no se devora. La palabra de Dios se mastica, se degusta y se digiere. ¿Por qué? Para que haga efecto, como lo pide Dios en nuestras vidas. Entonces, con la lectura sucede lo mismo que con los alimentos. No sé por qué últimamente les decía el pastor, hablo mucho de comida. Algunos tenemos esa virtud más marcada que otros. Así como hay una gran variedad de alimentos, hay alimento dulce, salado, cada una de las personas que cocinan suelen tener un sazón. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene características porque alimenta nuestra vida. ¿Está conmigo? Hay una gran variedad de libros. Así como hay alimento saludable, hay libros saludables. Y creo y estoy seguro que el libro más saludable que puede encontrarse es la palabra de Dios. Y no estoy satanizando libros. Si le gusta leer, lea. Pero aprenda a saber qué escoger para leer. Porque a veces leemos cada cosa. Entonces, sea sabio al escoger su lectura. Así también como hay alimentos chatarra, hay libros chatarra. De repente leemos cada cosa. Los libros de Harry Potter. Y les gusta que pues, cada quien va. Pero hay cada libro que no tiene nada de efecto ni beneficio a nuestras vidas. También sucede igual como con los alimentos, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que está leyendo? ¿Estamos verdaderamente nutriendo nuestras vidas con la palabra de Dios? ¿O solo comemos y leemos alimento chatarra? Libros que no nos ayudan. Le vuelvo a recalcar, usted puede leer, hay libros muy buenos, no estoy diciendo que no, pero solamente hay que ser cuidadoso con qué es lo que nutrimos. El no masticar bien los alimentos antes de tragarlos nos va a generar varias complicaciones en el estómago. ¿Está de acuerdo? Caso contrario, cuando masticamos de una manera correcta los alimentos, conseguimos que estos ya lleguen trabajados al estómago, por lo cual el estómago hace menos esfuerzo, hace menos trabajo, y así mismo pasa con la lectura. Si nada más le empujamos letras y letras y letras y letras a la cabeza, dudo mucho que el aprovechamiento sea muy impactante para tu vida. Lo dudo. Tenemos una capacidad de aprendizaje o de retención del 30 al 60%. Hay gente que lee 300 palabras por minuto. Hay un cuate que dice que lee 5,000. No sé, yo nunca me he medido cuántas leo. Pero no se trata de empacharnos de letra. Cuando nos dedicamos verdaderamente a nutrirnos, nos podemos sentar a masticar con calma, a degustar una buena lectura y a digerir correctamente lo que leemos. Y esto, cuando estudiamos la palabra de Dios, el resultado de lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, si verdaderamente nos nutrimos bien, nos sentamos a digerirlo, a masticarlo con calma, va a impactar en nuestras vidas. Eso es un hecho. Así funciona la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a comprender correctamente. Me ayudan a ponerle grabar. Me acuerdo que no le puse grabar. Ayudan a ponerle grabar. Hasta ahorita me acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ya está. Muy bien, muy bien. Están en todo. Gracias. Cuando nosotros comprendemos correctamente lo que estamos estudiando, lo vamos a querer poner por obra. Amén. Eso espero. Porque hay gente que sabe lo que lee, comprende lo que estudia y no lo hace. Pero cada quien. Hebreos 4:12, vaya buscando. Hebreos 4:12. ¿Está conmigo? Lo hermoso de la palabra de Dios, fíjese, en lo que busca su lectura. Lo hermoso que tiene la palabra de Dios es que en ella abundan infinidad de virtudes y cualidades. La palabra de Dios está llena de virtudes. Para mí, una de las virtudes más hermosas y más impresionantes que tiene la palabra de Dios, ¿ya lo tiene Hebreos 4:12?
Una de las virtudes más padres y poderosas que tiene la palabra de Dios es que está viva. Tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios no es una letra inerte. Inerte es que no tiene vida. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios no es como un libro común y corriente. Un libro de matemáticas hoy le va a decir que 1 más 1 son 2, que 2 por 2 son 4. En un año le va a volver a decir lo mismo. En 10 años le va a volver a decir lo mismo. 1 más 1, 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel famoso Aurelio Baldor? Que estábamos en la primaria, secundaria, el libro de álgebra. Desde 1941 dice que para sacar el área de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Haz? Sobre 2. Entre, es lo mismo. Entre, sobre. Pues estamos en todo. Sobre 2, entre 2. Y eso casi 80 años. Y sigue diciendo lo mismo todos los días. ¿Por qué? Porque son solo números. No están vivos esos números. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios está viva y me va a responder de diferentes maneras. Un día la palabra de Dios me va a decir, sí, vamos, adelante. Otro día me va a decir, hey, ten cuidado. Otro día me dirá, confía, yo estoy contigo, no temas. Y así le puedo dar infinidad de ejemplos. Y esto con un solo pasaje, con un solo versículo, con una sola palabra. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida. Es tan hermoso, ¿no? Todos los días yo tengo conversaciones con mi esposa y la mayor parte del tiempo nunca son iguales. Imagínense, buenos días, desayuno, trabajo, comida, buenas noches, cena, dormir. Buenos días, desayuno. No es así. Todos los días, o me regaña por algo o me felicita por algo, pero todos los días son diferentes, porque estamos vivos. Tiene algo para mí, tengo algo para ella, y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla. Es tan hermoso que durante el estudio de la palabra de Dios, al ser esta viva, al ser la palabra de Dios viva, cada vez nos recuerde que Dios nos tiene entre sus manos. Que Dios nos dice, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a abandonar. Yo soy tu Dios que te sustenta con la diestra de mi justicia. Vez tras vez nos lo recuerda. El Dios que pelea por ti. Yo, dice el Señor, seré por siempre tu Padre. Wow, qué hermoso, ¿no? Que vez tras vez nos lo recuerde. Y luego, ¿y tú? Serás mi hijo. Qué hermoso, ¿no? Poder decir confiados, Dios es mi Padre. No solamente es un Dios creador, es mi Padre. Y me lo recuerda todos los días a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso, hermano, estudie la palabra de Dios. Estúdiela, métase en la intimidad de la palabra de Dios. Disfrute todo lo que Dios habla y lo que Dios tiene para su vida. Créame que Dios no tiene nada malo para su vida. Al contrario, todo lo que la palabra de Dios le pueda hablar, le va a beneficiar. Sí, le va a beneficiar y mucho. Seguimos con las cualidades de Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque siempre cumple con su propósito. Siempre cumple su objetivo. Siempre produce el efecto deseado. Eso es la eficacia. Cumplir el propósito, cumplir con el objetivo, cumplir con lo que tengo que hacer. Hay una pequeña diferencia con la eficiencia, pero la palabra de Dios es eficaz. O sea, hace el efecto que tiene que hacer. Hace lo que está dicho, que está hecha para hacer. Luego dice que es más cortante que espada. ¿De cuántos filos? Más cortante que espada de 2 filos. En ese tiempo el ejército romano tenía una espada que había bautizado como gladius. Esta espada era una espada de 50-80 centímetros que tenía 2 filos. Por donde te pegue, te iba a cortar.
Si te pegaba por arriba, te cortaba. Te pegaba de lado, te cortaba. Por donde quiera. Porque tenía 2 filos. Y dice que la palabra de Dios es más cortante que esa espada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta profundidades inalcanzables por un arma física. La palabra de Dios parte el alma, parte el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la palabra de Dios me hace ver verdaderamente mi condición delante de Dios, porque me va a revelar lo que hay en mi corazón, me va a revelar lo que hay en mi espíritu, y te va a llevar a decir, gracias Dios, o perdóname Dios. No sé lo que hay en tu corazón, pero la palabra de Dios te lo va a mostrar, y no por evidenciarte, no por juzgarte, lo va a hacer porque Dios te ama. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Por eso la palabra te lo va a mostrar. En resumidas cuentas, y algo de esto nos comentaba John Evans la vez que nos dio una plática. La palabra de Dios es la única que puede revelarme a Dios, transformando así mi vida, mis pensamientos, mis emociones y mi corazón. Solamente la palabra de Dios va a poder hacer ese efecto. Ni el hermano que venga y me jale las orejas y me diga, no lo va a hacer. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí va a cumplir ese efecto. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios y vayámonos un paso más allá, que la escudriñemos. Y creo, en el buen sentido, creo que nos quedamos cortos con el tema. La palabra de Dios no es importante estudiarla, es vital. La palabra de Dios para un cristiano es vital. Por eso es vital que estudiemos la palabra de Dios. Pero está bien, es importante porque es vital. La necesidad de la palabra de Dios debe de ser como el aire que respiramos, como la sangre que corre por nuestras venas, como el corazón que nos da vida y bombea esa sangre, ¿no? La palabra de Dios debe de ser como el alimento y el agua, sin los cuales no podemos vivir. Los límites del cuerpo son 1 semana sin tomar agua, 40 días sin comer, 2 minutos sin respirar y desfalleces. ¿Cuánto tiempo puedes vivir tú sin la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin nutrirte de la palabra de Dios? ¿En qué momento suena tu alarma? Hay ocasiones, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Oscar la otra vez, ¿no? Estás tan clavado en la chamba que de repente, no comí. Pero deja de comer 40 días, Oscarito, a ver si no te acuerdas. ¿No? Sí, ¿no? ¿En cuánto tiempo tú sientes esa necesidad de leer y de nutrirte de la palabra de Dios? Un cristiano no puede vivir una vida cristiana si no estudia la palabra de Dios. Se nos apaga el espíritu. Se nos apaga el espíritu. Un cristiano, escucha bien esto, un cristiano que no estudia la palabra de Dios es un cristiano agonizando. Literal. Es un cristiano agonizando. Ya no sé cómo ponerle, ¿no? El hermano zombie. Ahí viene el hermano Walking Dead, ¿no? Todo muerto ya por dentro. Porque no se nutre, no come de la palabra de Dios. No se llena de la palabra de Dios. Y en ocasiones, esto es lo más triste. Y en ocasiones a veces ni cuenta nos vamos a dar que estamos muriendo por dentro. Se nos va a ir acabando y apagando el espíritu, que cuando volteemos puede ser demasiado tarde. Porque eso es muy sutil y muy suave. Ni cuenta, hoy no leí. Ya pasaron 2 días, no leí. Ya pasó 1 semana, no leí. Y poco a poco tu espíritu se comienza a apagar. Y tu vida se comienza a agonizar. Tu vida cristiana. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. No sea un cristiano desnutrido, espiritualmente hablando. Hablábamos en la mañana de los hermanos enanos, ¿no? Pigmeos, que no quieren crecer. Pero tampoco sea de esos hermanos desnutridos en el espíritu. Ojerosos, flacos y huesudos. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Pero ¿qué cree? Le tengo una buena noticia. Dios siempre va a estar ahí a su lado diciéndote, vamos, inténtalo nuevamente, no te des por vencido. Le va a decir como Jesús le dijo a Pedro, vuelve a echar la red, vuelve a echar la red.
Porque yo voy a hacer un milagro contigo, un milagro de vida donde había muerte. Voy a hacer que vuelva a brillar el sol para ti donde había oscuridad. Pero no te des por vencido. Si dejaste de nutrirte, si dejaste de leer la palabra de Dios, hoy es un buen momento para que lo retomes. Para que vuelvas a nutrirte, para que vuelvas a verte así cachetoncito y llenito de la palabra de Dios, bien nutridos. Porque Dios no juzga, mucho menos nosotros debemos de juzgar. Al contrario, si tú sabes que hay un hermano que va en decadencia, porque lo sabemos y los vemos, ámalo y dile: hermano, lee tu palabra, invítalo un día y pónganse a leer, no sé, hay muchas cosas que hacer. Dios te va a sanar de todos los fracasos que hayas tenido en la vida. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero ¿cómo vas a saber las promesas y lo que Dios tiene para tu vida si no estudias la palabra de Dios? Ten mucho cuidado con eso. Hermano, estudiar la palabra de Dios no debe ser un debo. Debe de ser un quiero. Algo que nazca desde lo profundo de nuestro corazón. Porque amo a Dios, porque estoy agradecido con Dios, por eso quiero estudiar la palabra de Dios. Ay, debo estudiar porque el pastor me da una hojita. Ay, debo estudiar porque mis papás están ahí como machetito. No va a funcionar. Mejor no la leas. Que nazca de tu corazón. Estudia la palabra de Dios y deja que Dios te hable y revele su voluntad y el propósito para tu vida. Deja que sea Dios el que te lo diga. ¿Quieres que Dios te hable y revele su propósito para tu vida? ¿Sí o no? Estudia la palabra de Dios. Métete a la palabra de Dios. Y vas a ver que Dios te va a despejar tanto la mente que vas a decir: wow, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué pasé lo que pasé. Ahora sé por qué pasé por esta situación. Ahora sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando en este momento. Pero créemelo, cuando estudias la palabra de Dios te das cuenta que ninguna dificultad es por hacerte mal. Todo tiene un porqué, todo obra para bien. Y déjame te digo que en los momentos difíciles es cuando más se forja tu carácter. Mientras sea todo miel sobre hojuelas, vas a seguir igual. Pero qué hermoso es que vienes en una tormenta y viene el aire en tu cara y viene todo en tu rostro y ahí estás y vas y vas. Y cuando termina la tormenta, dices: gracias Dios, y aprendí. Triste si no aprendiéramos, ¿no? Pero todo tiene un porqué. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Busca 2 de Timoteo 3:16. ¿Sigues conmigo? 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Jesús nos dio un mandato, no nos dio una opción. Dijo: id y haced, ¿qué? Discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles. ¿Y qué les debo de enseñar? La palabra de Dios. Por eso es que si quiero cumplir con mi responsabilidad como cristiano, debo estudiar la palabra de Dios. No puedo enseñar algo que no sé. Hay mucho peligro, mucho más peligro en enseñar algo que creo que sé, a no saber. Porque muchas veces cuando no sabemos, no me meto en broncas, a lo mejor no digo nada. Pero cuando creo que sé, es más peligroso. Porque de ahí vienen muchos problemas. Es por eso que hoy en día hay más de 4,500 religiones. Y en la mañana hablamos, podemos decir: ay, desde la semana pasada aquí hemos usado versículos y temas en común que jamás nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué vas a hablar, pastor? Yo hablo de esto. No, es Dios confirmando. Por eso es que hay tantas religiones, porque no entienden el concepto del evangelio de Jesucristo, porque no se meten al estudio de la palabra de Dios como es. Hay cada religión que tú dices: no hombre, estos cuates están locos. Y peor lo que les sigue, ¿no? Entonces, si yo quiero enseñar, tengo que nutrirme y estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Amén. Para instruir. ¿Vale? Así que, hermano, de veras,
Estudie la palabra de Dios. Disfrute ese momento, gócese, saboreelo, digiéralo. Se siente tan rico cuando Dios te habla en ese tiempo de intimidad y de lectura con Él. Amén, rico. Se siente tan hermoso el poder estar en la presencia de Dios con la lectura y Dios hablándote y tú preguntándole y Él contestándote. Wow, son de los ratos más hermosos. Así como en la oración, ¿no? Pero también la palabra de Dios. Le voy a dar 3 razones de por qué estudiar la palabra de Dios. Amén. 3 razones por qué estudiar la palabra de Dios. La primera es porque puedo resistir el día malo. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Porque puedo resistir el día malo. Busque Lucas 6, 47 y 48. Lucas 6, 47 y 48. Lucas 6, 47 y 48. Dice, todo aquel que viene a mí, ya no lo sabemos, ¿se acuerda del hombre prudente y del necio? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó. O sea, el cuate no nada más escarbó para poner un cimiento, se metió todavía más abajo. Estudió y escudriñó. Eso refleja. Y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu aquella casa. Repita conmigo lo que dice al final. ¿Pero qué? Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El cuate cavó y ahondó. Por eso es importante que estudiemos y escudriñemos, para que el cimiento de nuestra vida esté más firme, más bien puesto, que venga lo que tenga que venir. Lo vamos a resistir, porque estamos parados sobre la roca, sobre Jesucristo. Cuando usted se mete al estudio de la palabra de Dios, créame, su vida espiritual comienza a cambiar. Eso es un hecho. Va a cambiar. Su fe crece, usted se fortalece, toma mejores decisiones. Su vida ya no es para nada como lo que solía hacer antes de venir a los pies de Cristo. Que nos equivocamos, nos equivocamos. Eso es un hecho. De repente tomamos malas decisiones. Pero perdón por mi francés, ¿no? Ya no cometemos las mismas burradas de antes. Las decisiones tan mal tomadas porque me da la gana, ¿no? Hoy espero que antes de tomar una decisión, consultes con Dios. Te metas al estudio de la palabra de Dios. Dios, tengo esto. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué me dices? Amén. Todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, creo que hemos pasado por situaciones difíciles, ¿no? ¿O quién ha sido su vida miel sobre hojuelas? Digo, para juntarme con usted, ¿va? Para que me enseñe. Claro que no. Muchos de los que estamos aquí, la vida nos ha puesto cada arrastrada. La vida nos ha golpeado tan duro como muchos de ustedes ni se lo imaginan. No estamos ventilando ni harto decir, yo estoy en este problema, porque a veces lo hacemos muy íntimo, muy personal. Pero créame, todos hemos pasado mínimo por una situación difícil. Amén. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que aquí seguimos. Que aquí estamos. Fieles, firmes, confiados y tomados de la mano de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Porque tengo de quién agarrarme, de dónde buscar la salida, de dónde buscar el consejo. Todos y cada uno de los que hoy estamos aquí de pie, lo único que demostramos es que la palabra de Dios mora en nosotros. Amén. Así que te felicito porque sigues en la brecha, sigues en la lucha. Volteo a ver a algunos y digo, no hombre, a algunos sí les ha pegado, nos ha pegado. A algunos digo, le ha pegado la vida, pero a algunos otros más duro que otros. Pero aquí estamos, tomados de la mano de Dios, abrazados de la mano de Dios. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, porque nos fortalecemos en el Señor. Podemos resistir el día malo, pero solo tenga un cuidado. Si piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga mucho cuidado con las decisiones que toma. Recuerde que en el mundo tendremos aflicción, pasaremos por el desierto, vendrán tormentas, vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero no temeremos mal alguno, porque Dios
está con nosotros, y Él pelea por mí. Y el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios, en un temor reverente, un temor de amor. Efesios 6:13, no lo busques, se lo leo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y dónde voy a buscar la armadura de Dios? En la palabra de Dios. ¿Dónde voy a conocer cómo se usa la armadura de Dios? Es más, que tiene la armadura de Dios. Estudie la palabra de Dios. Hoy no vamos a hablar de la armadura, pero estudie la palabra de Dios. Amén. Entonces, primera razón por cuál estudiar la palabra de Dios, porque puedo resistir el día malo. Amén. Segunda razón, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Porque es un arma poderosa. Amén. Le doy gracias a Dios que yo nunca en mis triques ahí de pandillero usé una pistola, ¿verdad? Usé de todas más, cuchillos, palos, botellas, tubos, todo. Pero gracias a Dios que nunca tuve que usar una pistola. Pero la gente, cuando tiene un arma que sabe que hace daño, se siente con poder, ¿no? Usted tiene un arma mucho más poderosa en las manos. Se llama la palabra de Dios. Oh, sí, útil para derribar fortalezas, derribar gigantes, pasar tempestades, cruzar el desierto. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Efesios 6:17, busque Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no lo busque, porque es lo que estábamos leyendo. Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Déjeme le digo que si usted, cuando lo evangelizaron, le dijeron que venir a Cristo iba a ser todo más fácil, no es así. No es así. No va a ser más fácil. Al venir a los pies de Jesucristo, las cosas se van a poner más difíciles. Oh, sí. Y no se me asuste, ahorita le voy a decir algo. Antes usted y yo éramos amigos del diablo. Mío era mi amigo, re buen amigo que era el mío. Y al venir a Jesús, se convierte en mi enemigo. Y ese cuate, hay que tener cuidado. No hay que minimizarlo. El cuate está desde eternidad, tiene mucho más experiencia que yo, pero no que Dios. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a estar siempre bien armados, siempre bien alertas, siempre nos vamos a saber defender y cómo contraatacar. De otra manera, si no sabemos utilizar la palabra de Dios como arma, tarde que temprano, y lo hemos visto tristemente, el león rugiente te va a devorar. Te va a devorar. Qué mejor que traer esa espada de filo y cortarle la cabeza, darle una estocada, no sé. Pero que no me muerda. A lo mucho que me rasguñe el pantalón y alcance a correr. ¿Ah? Porque pues a veces sí nos alcanza a tocar el cuate y ¡ay, Dios! Por eso las situaciones difíciles. Pero es vital que entendamos que es una arma poderosa. Destruye fortalezas. Transforma las vidas. Trae paz. Da vida al que estaba muerto. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Eso es importante, estudiarla. Muy bien. Razón 1, porque puedo resistir el día malo. Razón 2, es un arma poderosa. Y la tercera, y no menos importante, y créame que hay más razones, para crecer, para edificar. Hay muchas más razones, pero no tengo el tiempo. En 45 minutos no le puedo explicar tantas. Pero algún día, todavía tenemos mucha vida, espero Dios, ¿va? Para hablar de esto. Pero la tercera razón por la cual debo de estudiar la palabra de Dios, y para mí es la más hermosa, es porque puedo conocer a Jesucristo a través de ellas. Si yo estudio la palabra de Dios, voy a conocer aún más a Jesucristo. Juan 5:39, busque Juan 5:39. Le doy un pequeño testimonio. La semana pasada que el pastor comenzó a predicar, agarró mi escritura, agarró casi media predicación de lo que ya tenía, y ¡ah! Pero es Dios. La tuve que cambiar. O sea, no era esto, es muy diferente al pastor. Pero ¿se acuerda cuál es nuestro punto número 9 de nuestra visión? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es? Que vivamos en comunión.
Y la comunión es que seamos de un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón en Cristo. Y eso me dice que mi pensamiento y mi espíritu están ligados a los de esta iglesia. Y empezaba el pastor a predicar y yo le decía al Alex, eso yo lo voy a decir. Casi media prédica. Y dije, bueno, tengo un plan B. Por algo Dios me dio esta palabra también. Dije, bueno, uso la otra. Nunca hago eso de tener dos. Y esta vez hice dos, pero bueno, eso es bueno. Muy bien. Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras. Es un verbo, requiere una acción. Jesús da un verbo, es una obligación. Entonces debemos escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Algunas Biblias tienen con letra rojo lo que habló Jesucristo. Y eso, mi hermano, lo dijo Jesucristo. No lo dijo Pablo, no lo dijo Lucas, lo dijo mismísimo Jesucristo. Hechos 18:28. Busque Hechos 18:28. En una ocasión, Apolos va y predica a Éfeso. Y fíjense lo que les dice, Hechos 18:28. Dice, porque con gran vehemencia es ímpetu, pasión, con gran vehemencia refutar es demostrar el error de un argumento. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahí está, confirmado lo que dijo Jesús. A través de las escrituras podemos explicar perfectamente quién es Jesucristo. Lo podemos conocer. ¿Está usted preparado para demostrar con las escrituras que Jesucristo es el Señor? Si alguien le pregunta, a ver, háblame de tu Cristo, ¿qué dice? Porque suelen decirnos así, demuéstrame a tu Cristo. ¿Está preparado para con las escrituras decirle, este es el Señor, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías? ¿Está listo? Prepárese, estudie la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta torcedura en religiones y en doctrinas. Buscaba la palabra doctrinas, porque si no estamos bien preparados, un texto fuera de contexto nos va a meter en un gran problema. Amén. Muy bien. Juan 1:45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Juan 5:46, Jesús dijo, Juan 5:46, Jesús mismo dijo, ese sí búsquela, busque Juan 5:46. Me dice amén cuando la tenga. Juan 5:46 dice, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, a Moisés, desde Abraham, desde el Génesis, Jesucristo está implícito en las escrituras. Toda la palabra da testimonio de Jesús, no lo busque. Deuteronomio 18:19 dice, profeta les levantaré, está hablando Dios a Israel, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Y versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahí está una profecía de Jesús. ¿Quiere más? Traigo más Biblia para todo eso. Toda la Biblia da testimonio de Jesús. No anote, nomás es referencia. Juan 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. Génesis 22, el sacrificio iba a ser Abraham con Isaac, hace referencia al sacrificio de Jesús. Éxodo 16, el pan que desciende del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo. Éxodo 17, el agua que brotó en la peña de Oreb, hace referencia a Jesucristo. El que tenga sed, venga y beba de mí. Ríos de agua viva fluirán con él. ¿Sí? O sea, toda la Biblia dice de Jesucristo. Isaías 7 dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel. El otro día me enteré que se llama Emanuel también, no sabía. Okay. Emanuel. Luego también Isaías 9 dice, porque un niño os he nacido, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es? Jesucristo. Miqueas dijo, Belén
De ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es? Jesucristo. Y por último, hay muchísima escritura de esto. Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Recuerda esa escena cuando Jesucristo entra? Hosana al hijo de David. Y esos gachos que le gritaban Hosana, después le gritaban crucifíquenlo. Cuidado, ¿va? Entonces, la escritura, hermano, está llena de Jesucristo. Toda la escritura está llena de Jesucristo. Por eso es importante que yo la estudie, porque lo puedo conocer. Lo conozco más, mi relación crece. Todo esto es evidencia y testimonio de que toda la palabra de Dios habla de Jesús. Por eso, hermano, estudie la palabra de Dios. Véngase los martes a las casas, véngase los jueves a los discipulados, los sábados cuando haya actividad, véngase los domingos, si no puede venir entre semana a las 9 de la madrugada, decimos, ¿no? A las 9 de la madrugada, aquí estamos también estudiando la palabra de Dios. Y siempre tiene Dios algo para nosotros, siempre. No ha habido un día en 10 años que yo recuerde que diga, no, eso ya lo escuché, ya no me sirve. Ya lo he escuchado como 100 veces y me sigue sirviendo y me sigue hablando. Porque la palabra de Dios es viva. Entonces, eso es lo importante y lo hermoso. ¿Recuerda cómo Pedro hizo una declaración tan suave en Capernaum? Que Jesús dice que voltea a ver a los discípulos, iban muchos, ¿no? Hey, ustedes me siguen por lo que les doy. Abrigo, vámonos, como virote. Y voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué le dijo Pedro? No, claro que no, porque yo te conozco. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego la otra ocasión donde Pedro le dice, Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Uno es Elías, Juan el Bautista. A ver, Pedro, ¿quién eres? ¿Quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Dios. Qué hermoso poder contestar así, ¿no? Qué hermoso poder conocer a Jesucristo de esa manera. Pero no lo vamos a poder lograr si no nos metemos al estudio de la palabra de Dios. Amén. Hermano, recuerde, es vital el estudio de la palabra de Dios. Nosotros lo podemos exhortar, podemos decirle, podemos invitarlo, pero si usted no toma esa decisión, dudo que su vida cristiana pueda dar mucho fruto. Dudo. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Porque me ayuda a resistir el día malo, porque es un arma poderosa que me va a ayudar a defenderme, y punto número 3, porque por ella conoceré más a Jesucristo. Amén. Con esto concluyo. Oscarito, ¿me ayudan? El alimento más saludable para nuestra vida espiritual solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, en ningún otro lugar, y se llama Jesucristo. No hay más. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree jamás tendrá sed. Hermano, por favor, te lo digo en amor, no seas un cristiano desnutrido y agonizando. Cumple tu responsabilidad con Dios. Estudia la palabra de Dios. En ella está la vida eterna. Y solamente así podrás resistir el día malo, podrás tomar el arma poderosa y podrás conocer verdaderamente a Jesucristo, y tu vida va a ser de gozo, de victoria, de gozo, de alegría. Amén. Dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Vamos. Gloria a Dios. Así que ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor.